quiero enseñar a la iglesia cosas esenciales o básicas que tal vez incluso lo sepamos, pero que son necesarias enseñarlas por dos razones. Porque creemos que Dios siempre tiene algo que reenfocarnos o ampliar el entendimiento acerca de lo que vamos a hacer. Y en segundo lugar, porque siempre hay personas nuevas presentes con nosotros o en línea, y necesitamos nosotros siempre enseñar las escrituras. El apóstol Pablo siempre decía que él enseñaba todo el consejo de Dios, y a la misma vez que no le era molesto volver a repetir una y otra vez siempre lo mismo. Así que vamos al Evangelio de San Marcos, capítulo 2, versículo 18 al versículo 22. Y el título de esta enseñanza acerca de el ayuno justamente es la pregunta del ayuno. ¿Sabes que los fariseos le hicieron la pregunta a Jesús: ¿por qué tus discípulos no ayunan y los de Juan sí? Mire, y vamos a leerlo porque está escrituralmente en la Biblia. Dice Marcos capítulo 2 versículos 18 al versículo 22. Dice así: y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Ahora, vean lo que Jesús le responde. Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Quiero volver a leer una vez más el versículo 20. Dice: pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Versículo 21. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. La pregunta sobre el ayuno. Muchos de nosotros tal vez hacemos cosas por costumbre, hacemos cosas porque hemos visto en los demás, y tal vez ayunamos porque se dijo que había que ayunar. Tal vez se ayuna porque hemos visto a otras personas. Algunos incluso ayunan porque quieren hacer dieta, entonces o porque se levantaron tarde y dicen: bueno, me olvidé de tomar desayuno, así es que hoy voy a ayunar. Y hay diferentes motivaciones o iniciativas de personas que acostumbran a ayunar. Nuestro pastor nos cuenta una historia que sucedía años atrás en la iglesia. Había un joven que él decía al resto de jóvenes, cuando se convocaba ayuno, recuerden que decíamos que nuestro pastor nos enseñó a que el primer domingo de cada mes ayunáramos juntos como iglesia. Y entonces cuando llegaba estas fechas, este joven les decía al resto: pues simplemente tomen su desayuno temprano y entonces van a poder aguantar el ayuno. Y él entonces se creó que el ayuno era con desayuno. Y de allí que entonces nuestro pastor, además que había ya enseñado, pero volvió a comenzar a enseñar para que podamos practicar el ayuno de una forma correcta. Y los discípulos o los fariseos le preguntan a Jesús: ¿por qué tus discípulos no ayunan? ¿Por qué los discípulos de Juan sí ayunan? ¿Por qué los discípulos de los fariseos sí ayunan?
Si contextuaríamos nosotros esta pregunta, diríamos: ¿por qué en otras iglesias ayunan? ¿O por qué en esta iglesia se ayuna 7 días? ¿Por qué ayunar 21 días? ¿Por qué varios días ayunar? Si me enseñaron o si alguna vez escuché que la salvación es gratis, o que el evangelio pues es lo mejor, y que nada me va a costar, o no hay ningún tipo de sacrificio, pues cuando vemos de esa forma el ayuno como un sacrificio netamente, o cuando lo vemos como una obligación, estamos nosotros insertando justamente lo que Jesús mencionó en los versículos 21 al 22. Porque Jesús dijo: nadie pone lo viejo o lo nuevo en lo viejo. El ayuno, los discípulos de Juan y los fariseos lo practicaban como un mandamiento o una costumbre judía. Y Jesús no vino para que nosotros podamos convertirnos en judaizantes. Nadie de nosotros somos llamados a estar mencionando nombres mesiánicos, o nombres en hebreo, terminaciones en hebreo. No somos llamados a guardar el sábado. No somos llamados a practicar principios o mandamientos simplemente por tradición o porque en las escrituras están. Tú y yo tenemos que tener la revelación de lo que hacemos dentro de la vida cristiana. Y Jesús le dijo: nadie pone vestido viejo en paño nuevo, porque ese remiendo nuevo tira lo viejo y hace peor la rotura. Sí, te haces daño, me hago daño si solo aguanto el hambre, pero estoy haciendo otras cosas. Me hago daño si de pronto digo voy a ayunar, pero mi mente o mi tiempo está haciendo otras cosas. Me hago daño cuando ayuno por cumplir o por quedar bien con otra persona, o por quedar bien con el pastor, porque dice, se echa a perder. El versículo 22 dice: se echa a perder tanto el vino nuevo como los odres se pierden. Y Dios no quiere que los odres ni el vino nuevo se eche a perder. Que si vamos a estar 7 días de ayuno, sean días donde juntos podamos aprovechar. Porque el versículo 20 dice: pero vendrán días, y no sé si alguien en esta, no acostumbro a decir, pero a ver si de pronto así los despierto y los motivo a escuchar la palabra de Dios. Pueden repetir conmigo: pero vendrán días. Una vez más para darme cuenta que están despiertos. Pero vendrán días. ¿Sí? Y esos días han llegado. Porque dice: vendrán días cuando el esposo les sea quitado. Entonces ayunarán. Y el esposo se nos fue quitado, el novio se nos fue quitado, porque ascendió a los cielos. Pero dice que pronto regresará por nosotros. Y cuando tú ayunas, escucha esto: cuando tú ayunas, lo que estás haciendo es prepararte para encontrarte con tu esposo. Cuando tú ayunas, estás demostrando tu anhelo de volver a ver a tu esposo y estar en las bodas del Cordero. ¿Cuántos se alegran en esta tarde y bendicen el nombre del Señor? Sí, porque cuando nos volvamos a ver con nuestro esposo, cuando nos volvamos a ver con nuestro amado Salvador, tendremos la mejor mesa. Sí, allí no tendrás que preocuparte de ayunar. Allí vamos a degustar todos los mejores banquetes que el Señor ha preparado para su novia, para su iglesia. Y sabes, estamos en el principio del año y Dios ya está trabajando con nosotros y con su iglesia. Y cuando Dios nos convoca a su iglesia, nos llama para ayunar, y cuando nosotros lo hacemos con una razón específica, ¿sabes? Cosas o resultados poderosos ocurren. Entonces no echamos a perder lo nuevo con lo viejo. Entonces podemos recibir lo nuevo en odres nuevos, vino nuevo en odres nuevos. Entonces podemos tener nosotros unas vestiduras nuevas. Sí, porque justamente como lo dijo Crisel hace un instante en los anuncios, sí, nuestro físico se desgasta, se debilita, pero nuestro hombre interior se rejuvenece, nuestro hombre interior se fortalece, nuestro hombre interior se renueva. ¿Por qué? Porque el ayuno lo que hace es traer muchos o múltiples beneficios que lo vamos a mencionar dentro de unos instantes.
Pero quisiéramos preguntarnos, ¿por qué ayunar? Porque si bien es cierto, el ayuno es una disciplina espiritual, no es una disciplina médica, aunque hoy en día se aplica esto. De pronto algunos médicos o doctores te recomiendan ayunar. No es algo psicológico que tengas que ayunar, es una disciplina espiritual y que la Biblia lo enseña. Y que Jesús junto con sus discípulos ayunaron en muchas ocasiones. Sí, ¿por qué? Paréntesis, aunque en eso vamos a concluir en esta tarde. Jesús no necesitaba poner rostro de ayuno o cara de ayuno. ¿Cuántos me siguen? Sí, porque los fariseos y los discípulos de Juan no se daban cuenta que Jesús sí les enseñó a ayunar a sus discípulos. Sí ayunaban ellos, incluso dijeron: ustedes no ayunen, no sean como los hipócritas que demudan su rostro, que no se bañan ese día. Así que en esta semana hay que bañarnos mucho más. Ayunar significa voluntariamente reducir tu consumo de comidas. Estoy dando una definición más sencilla: por un tiempo determinado con un propósito específico. ¿Sabes cuál es ese propósito? Negarnos a nosotros mismos, a algo natural que nos satisface, para llenarnos o volvernos más hambrientos de lo sobrenatural. Voy a repetirlo una vez más para que pueda entrar esto en tu corazón. Ayunar es reducir voluntariamente el consumo de comidas o cosas por un tiempo determinado y con un propósito específico. Lo que hacemos es negarnos a nosotros mismos de ciertas cosas naturales, porque no es malo comer. En la Biblia encontramos que es bueno comer, que es saludable comer, pero sabes, hay momentos donde tú y yo, como Jesús dijo, especialmente vendrán días donde tenemos que negarnos de algo natural para volvernos hambrientos de lo espiritual. Estamos iniciando un año y si bien es cierto, tenemos deseos o anhelos, metas, sueños que queremos lograr o alcanzar en este año. Y quiero sembrar este pensamiento en tu corazón. No se trata de cuánto amén o cuánto sí el Señor diga a tu voluntad, sino que en este año 2022 se trata de cuánto amén o sí le vas a decir a la voluntad de Dios. Y de eso se trata el ayuno. Porque muchas veces estamos llenos de sueños materiales, llenos de proyectos materiales, que no está mal, que no es pecado, es bueno, pero eso muchas veces nos limita. Estamos tan hambrientos de lo natural que nos hemos olvidado que tú y yo hemos sido llamados a tener hambre del reino de Dios, que tú y yo hemos sido llamados a tener una búsqueda apasionada por Jesús. Sí, porque de eso se trata del ayuno. El ayuno no se trata de matarnos por unas horas, de abstenernos de alimentos. El ayuno no se trata de leernos unos cuantos capítulos o de hacer récord de Biblia en ese momento, o de ponernos una película o cuántas canciones cantamos, o de cuánto tiempo estamos allí absteniéndonos de comer o de consumir alimentos. El ayuno se trata de una búsqueda apasionada por Jesús. Y tenemos que ser sinceros, porque todos pasamos por temporadas cuando sentimos que no estamos viviendo en nuestro máximo potencial, que a veces perdemos nuestra energía y nuestra agudeza espiritual, y entonces nos vemos impedidos a avanzar. Y si tú estás en esa situación viviendo, quiero animarte, porque tú y yo necesitamos renovar fuerzas. ¿Por qué tenemos que ayunar? Porque nuestras propias fuerzas, vivir la vida cristiana es agotador. Si estás cansado de la vida cristiana, sabes, es sinónimo de vivir en nuestras propias fuerzas, porque eso nos afecta nuestra relación con Dios. Y es allí donde nosotros necesitamos ayunar para recuperar la pasión por Dios, para redescubrir su sueño, para restaurar su gozo en nuestras vidas. Porque ayunar no es un ritual, ayunar no es un castigo. Si lo hacemos así, echamos a perder el vino nuevo o el vestido nuevo.
Y tú y yo tenemos que aprender que el ayuno es un privilegio que Dios desea que nosotros practiquemos, porque es volver a enamorarnos de nuestro esposo o de nuestro novio, que es Jesús. Y mira lo que dice Mateo 6 versículo 33. Más bien dice, no está diciendo de que todo lo demás lo dejes de hacer, pero de la misma intensidad que tenemos por buscar o conseguir un proyecto en natural, dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Dice, busca primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas te van a ser añadidas. Y de seguro que pensamos que las demás cosas serán añadidas y enfocamos o nos pensamos que son cosas materiales. Y un paréntesis muy claro, no estoy en contra de las cosas materiales. También tengo deseos, también tengo proyectos y también tengo planes para adquirir o para conseguir en este año cosas materiales. Pero sabes, cuando Dios dice todas estas cosas serán añadidas, no solo está hablando de lo material, está hablando de tu salud, está hablando de tus emociones, está hablando de tu economía, está hablando de tu familia, está hablando del vestido, de la educación, está hablando de toda tu vida integral. Pero dice, cuando tú busques primeramente el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas te van a ser añadidas. Yo quiero que en este 2022 Dios pueda añadir más cosas. Cosas que yo no las puedo alcanzar en mis fuerzas, cosas que mis influencias no pueden lograr obtenerlas. Pero cuando yo busco primeramente su reino, cuando yo pongo a Dios por primero en mi vida, cuando yo vuelvo a mi primer amor a Él, cuando yo tengo pasión por Él, entonces todas las demás cosas es Dios que las trae a mi vida. ¿Por qué ayunar? Y quiero darte rápidamente algunas preguntas, algunas respuestas en preguntas de por qué ayunar. ¿Estás en necesidad de un milagro de sanidad? Necesitas ayunar. ¿Necesitas un toque especial de Dios en tu vida? Debes de ayunar. ¿Existe un sueño dentro de ti que solo Él puede hacer posible? Debes de ayunar. ¿Necesitas un encuentro con Dios? Debes de ayunar. ¿Deseas una relación más profunda, más íntima y poderosa con el Señor? Debes de ayunar. ¿Estás listo para ser más sensible a la voz de Dios? Debes de ayunar. ¿Necesitas ser libre en áreas que llevas luchando por mucho tiempo? Debes de ayunar. ¿Tienes algún amigo o ser querido que necesite conocer a Jesús? Debes de ayunar. ¿Deseas conocer la voluntad de Dios para tu vida? Debes de ayunar. Necesito ayunar porque creo que es tan importante el ayuno que Moisés, antes de recibir los 10 mandamientos, ayunó 40 días. Éxodo 34, 28, ahí está. Que Moisés se quedó en el monte con el Señor 40 días. Preguntémonos, ¿acaso Dios se tomó 40 días para escribir los 10 mandamientos para su pueblo? ¿Acaso Dios es lento para escribir? ¿Acaso Dios se demoró en tallar las tablas? Si en un solo instante, si en un solo día se creó las cosas que hoy en día vemos, en 6 días toda la creación, como 40 días para escribir 10 mandamientos. Y es que Dios desea estar íntimamente con nosotros. Y es que Dios desea que podamos compartir y tener los términos de su pacto. 40 días Moisés sin comer y sin beber, disfrutando de la presencia de Dios. Si vas a unirte a estos 7 días de ayuno, amigo y hermano e iglesia, no digas esto va a ser un sacrificio. No digas que esto va a ser un dolor para ti. No digas que esto va a ser un castigo para ti, ni una imposición para ti, ni una obligación para ti. Que esto sea la invitación donde tú y yo podamos tener una cita con Dios durante 7 días. Ay, qué pereza, qué cansancio, 7 días reunirme, 7 días ir, de pronto lo voy a estar en línea. Puedes estar en línea, pero ¿qué tal si aprendemos como Moisés? 40 días, él recibió los 10 mandamientos. Yo me imagino que tal vez en 1 hora o en menos, pero los siguientes 40 días o 39 días,
estaba hablando con Dios, estaba recibiendo otras revelaciones, estaba abriendo el secreto. Por eso dice las Escrituras que Dios hablaba con Moisés como habla un amigo cara a cara. Que en este año podamos conocer más de Jesús. Que estos 7 días nos sirvan a nosotros para poder ser inspirados para conocer más a Jesús. Segunda de Crónicas 20, versículo 2 al versículo 3, nos habla allí que los israelitas ayunaron antes de obtener una victoria milagrosa. Yo quiero animarte para que en este 2022, si te sientes rodeado por tus enemigos, por tus circunstancias, por tus adversidades, si sientes que son muchas las presiones de la vida o los retos que estamos viviendo o que estás viviendo, quiero animarte, iglesia, a poder ayunar. Porque mira lo que dice Segunda de Crónicas 20, versículo 2 al versículo 3. Y alguien fue a informarle: del otro lado del mar Muerto y de Edom viene contra ti una gran multitud. Ahora están en Hazezón Tamar, es decir, en Engadi. Atemorizado, Josafat decidió consultar al Señor y proclamó un ayuno en todo Judá. Hemos proclamado ayuno por 7 días. Queremos consultarle a Dios ¿qué? Nuestros planes, nuestros propósitos, nuestros sueños a Dios. Porque esto es lo que hicieron. Señor, ¿qué hacemos ahora? Han venido naciones contra nosotros. ¿Vamos a ir a la guerra? ¿Cómo es posible que nosotros pensemos o la humanidad o la sociedad hoy en día le deje su destino y su futuro a una prenda color amarilla, de pronto a algunas flores amarillas o otras cosas, pensando de que allí tiene su destino asegurado? Tú y yo somos llamados a consultar a Dios referente a nuestros planes, referente a nuestros sueños. Dios nos dará la victoria en este año, pues pregúntale a Dios. ¿Es la voluntad de Dios emprender ese negocio? Pues pregúntale a Dios durante estos 7 días de ayuno. ¿Es tu voluntad que yo haga esto o aquello, que tome esta decisión o que dé ese paso? Pues entonces, si quieres experimentar victoria y no derrota en este año, pregúntale a Dios. ¿Por qué o para qué? Para que luego no vengas al pastor a decirle: me rompieron el bolsillo o el corazón, como en alguna vez me pasó a mí por no consultarle a Dios. ¿Estoy dando a entender? Para que entonces podamos saber que realmente Dios está con nosotros, y entonces tú y yo podamos dar los pasos necesarios para que podamos obtener victoria en este 2022. Y no es que Dios no desee darnos victoria. Dios nos ha llamado y desea que nosotros obtengamos victoria. Pero sabes, la guerra o las batallas no se pelean con nuestras armas o con nuestras estrategias, sino con sus estrategias. Y si tú lees el contexto de la historia, dice la Biblia que el profeta le dijo: sí, ustedes saldrán a la batalla, pero ustedes no van a pelear, sino que ustedes saldrán armados, y los sacerdotes y los levitas adelante, y ustedes entonarán cánticos y alabanza. Por eso es que durante estas 7 noches vamos a entonar cánticos de alabanza, cánticos de victoria, porque nuestras batallas, nuestros proyectos, nuestros sueños no lo vamos a lograr en nuestras armas ni con nuestras estrategias, sino con las estrategias de Dios. Y yo pensé que de pronto nos íbamos a emocionar mucho más de lo que estamos hablando en esta tarde. Y Daniel, capítulo 9, versículo 21 al versículo 22, dice que Daniel ayunó para poder recibir una guía de parte de Dios. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos finales. Muchos, como lo han hecho años atrás, se han atrevido a dar fechas, se han atrevido a dar pues hasta años, hasta meses o incluso hasta días. Sabes, tú y yo no somos llamados a debatir ni entre días ni entre fechas, pero tú y yo sí somos llamados a no ignorar las profecías. Y cuando tú y yo no ignoramos las profecías, entonces nos damos cuenta que en cualquier momento, y hoy más que nunca, la venida de nuestro Señor está cerca. Mucho más cerca de lo que antes nos imaginábamos. Y hay mucha gente que está desatenta a ello.
Y mira lo que dice Daniel 9, versículo 21 al 22, porque Dios le revela acerca del final de los tiempos. Dice: se acercaba la hora del sacrificio vespertino, y mientras yo seguía orando, el ángel Gabriel, a quien había visto en mi visión anterior, vino en raudo vuelo a verme y me hizo la siguiente aclaración: Daniel, he venido en este momento para que entiendas todo con claridad. Antes de que Cristo venga, te aseguro que voy a enseñar acerca de las parábolas de las 10 vírgenes. Espero que no sea, si Cristo tal vez viene más tarde, quedo inconcluso con la promesa. Pero estoy seguro de que necesitamos hablar, porque sabes, las 10 vírgenes durmieron. Solo quiero darte esto cortito: las 10 vírgenes durmieron. Literalmente lo que está sucediendo en este tiempo. Pero la Biblia habla de que 5 tenían aceite guardado en sus lámparas. 5 tenían el Espíritu Santo aún. 5 tenían comunión con Dios. Sí, todos vamos a cabecear en algún momento. Todos nos vamos a agotar. Todos nos vamos a pensar de que está tardando el esposo. Recuerda, tardando el esposo. Todas durmieron. Pero si tenemos el aceite del Espíritu Santo, vamos a estar listos para nuestro encuentro con el Señor. Vamos a estar nosotros, nos vamos a poder despertar y vamos a poder, ¿sabes qué? La Biblia dice que el Espíritu Santo es quien nos enseña toda la verdad. Si hay cosas que aún no estás comprendiendo o entendiendo de las Escrituras, te animo para que estos 7 días le pidas al Espíritu Santo, porque dice la Biblia que tenemos la unción del Santo, quien nos enseña toda la verdad. Y Nehemías ayunó antes de comenzar un proyecto. Nehemías 1:4: al escuchar esto me senté a llorar, hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo. Hermanos, la Biblia está repleto de este principio o esta disciplina espiritual del ayuno. Hombres y mujeres que tuvieron éxito, la nación de Israel o el pueblo de Judá que tuvo éxito ante los desafíos o ante los retos que tuvieron, e incluso otras naciones como los ninivitas, que cuando ayunaron se arrepintieron y Dios los perdonó. El ayuno no es algo de los judíos. El ayuno es la forma en cómo Dios puede traer cosas sobrenaturales y cambiar incluso los entornos o las circunstancias adversas, contrarias a nuestras vidas, para darlo a favor o ponerlo a favor de nosotros. Nehemías era un sirviente, era el copero del rey y estaba exiliado. Pero dice la Biblia que el ayuno pudo cambiar el favor del rey y le concedió que pueda continuar o desarrollar el proyecto que había tenido en su corazón. La Biblia habla que incluso Jesús ayunó durante su victoria sobre la tentación. Lucas 4:2. Tentaciones las vamos a tener y no es pecado tener tentaciones, pero tú y yo no hemos sido llamados a ceder ante las tentaciones. Nadie puede decir: no, es que la tentación más fuerte que yo, porque dice la Biblia que junto con la prueba o cuando el tentador nos seduzca o nos tiente, Él nos dará la salida. Entonces no se trata de que fui débil o soy débil por volví atrás, sino que no escogiste la salida. Se trata de tomar una decisión. Y dice que Jesús estuvo ayunando 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante estos días pasados, los cuales tuvo hambre, pero tuvo victoria sobre la tentación. Y los primeros cristianos también ayunaron durante los tiempos de tomar decisiones. Hechos 13, versículo 2 al versículo 3, nos habla allí que mientras ayunaban y mientras oraban, el Espíritu Santo dijo: apártenme a Pablo y a Bernabé para el trabajo que los he llamado. Durante todas las Escrituras podemos ver que Dios busca y desea que su pueblo, que sus hijos ayunen. Y vemos personas, hombres y mujeres ayunando periodos largos de ayuno. Y quiero cerrar con estas preguntas. ¿Cómo comenzar? ¿Cómo comenzar a ayunar? Y lo primero que te quiero
decir es: comienza el ayuno con una meta clara. Comienza el ayuno con algo específico en tu mente. Es por eso que tenemos ya desde hace algunos años atrás nuestros planes y nuestros propósitos. No son simples cosas. No es un simple papel, amada iglesia. Es algo que en lo personal se ha convertido a mí en una ruta. ¿Sabe por qué? Mientras yo me preparaba, venía el pensamiento de que a veces nosotros leemos las escrituras y pensamos de que el día en que estemos delante del Señor, Él nos va a decir: bien hecho, buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, ¿verdad? Eso está en las escrituras. Pero ¿qué tal si lo adaptamos para cada día y para cada año? Bien, siervo fiel, terminaste, hiciste las cosas que yo pensaba que yo te había encomendado que hicieras en ese año. Porque dice que Él nos va a decir en las cosas que yo te encargué. ¿Y qué cosas nos encargó aquí en la tierra? Tu familia, tu trabajo, tu salud, tu vida, tu economía, tu ministerio, los dones, los talentos, absolutamente todo. Entonces yo no quiero llegar al cielo y que el Señor me diga: siervo malo, negligente. Y desde ahí entonces que me propuse en que cada vez que yo predico o enseño la palabra de Dios, yo no solo veo a ustedes, sino que veo a Cristo delante de mí y estoy predicándole delante de Él. Como lo he dicho antes, uno puede engañar, uno puede tergiversar las escrituras, pero uno nunca puede engañar al autor. Y cuando uno predica con reverencia delante de Él, entonces uno tiene que saber que tiene que predicar sus palabras y no mis palabras. Tú no estás escuchando la voz de tu pastor, tú estás escuchando la voz de Dios. Y Dios nos dice: ayuna, hazlo con algo específico. ¿Qué cosas puedes plantearte en este año? Porque la Biblia nos dice que debemos de redimir el tiempo, que debemos de vivir la vida o nuestra vida con sabiduría, no como los necios, no como los del mundo, que dicen: hay que vivir la vida, es una sola, al día, y está bien, hay que vivir la vida loca, sí. Vívela locamente apasionada por el reino de Dios. Vívela locamente apasionado por tu familia. Vive locamente apasionado por el reino de Dios. Porque tú y yo somos llamados y debemos de saber que tenemos una sola vida. Fuimos llamados para vivir eternamente. Y lo que hacemos aquí un día va a ser recompensado por el Señor. Y yo quiero hacer las cosas que Él me encargó. Si aún no te has planteado tus metas, tus planes o propósitos para este año, quiero animarte para que al finalizar la reunión, si deseas, puedes hacerlo llevando el papel en físico, o como también lo puedes hacer llenando el formato digital. Y el día de mañana, en nuestra primera noche, vamos a comenzar a orar y ayunar y a creer que Dios va a responder o va a enderezar esos propósitos, va a consolidarlos. Pero no se trata solamente de: hey, Dios, te lo pongo allí y lo dejo en el abandono, sino de que Dios te dé la capacidad de poder desarrollarlo y de ejecutarlo. Porque estaremos orando. Hemos planteado algunos propósitos también como iglesia local, y queremos que tú y todos lo sepamos, para que entonces no solamente sea un tiempo donde podamos sacrificar nuestras comidas, sino que realmente sea nuestra cita con Dios. Tal vez necesitas dirección, tal vez necesitas sanidad, restauración de tu matrimonio o problemas familiares. Tal vez estás pasando por dificultades financieras. Pídele al Espíritu Santo que te guíe. Ora diariamente por estos 7 días. Lee las escrituras. Como yo les decía, un 1 de abril recibí una promesa de parte de Dios para mi vida del año 2019. Todas las noches, sin faltar, cansado, donde sea que haya estado. En algunas oportunidades nos tocó estar fuera de Chimbote. Digo nos tocó porque tuve que viajar en una oportunidad con mi esposa. En otras estuve yo solo, y allí tuve que postrarme a orar diariamente,
Porque cuando tú tienes motivos, cuando tú tienes motivos, deseos en tu corazón, tú le estás dando razones para que el cielo te pueda escuchar y para que el cielo pueda responder. La Biblia dice que Daniel estuvo orando y desde el primer día hubo respuesta. Dios lo escuchó, pero espíritus, principados se oponieron para que la respuesta de Dios viniera a Daniel. Y a veces nosotros nos cansamos. Saca tu cuenta cuántos días yo vengo orando desde el 1 de abril del 2019 hasta el 9 de enero del 2022. Cansado, enfermo, a veces con estrés, a veces con ansiedad y con otras cosas, pero orando porque creo que la respuesta ya llegó. Pero las que faltan o las que están pendientes, yo tengo que seguir orando. ¿Qué esperar entonces cuando tú ayunas? Pues espera liberación o desintoxicación de las toxinas de tu sistema. A veces puede haber malestares pequeños, dolores de cabeza. Si es la primera vez que vas a ayunar, si es la primera vez que incluso vas a ayunar 3 o 4 o 5 o hasta los 7 días. Recuerdo que a los 12 años Dios me llama en sueños para que yo ayune. De allí que Dios me maximiza, me exhibe el talento o el don para poder tocar el teclado. 6 días ayuné. Dios me había pedido 5 días. El 5.º día, por una visita, amistad familiar o de la familia, descuidamos el ayuno, así que extendí un día más. 12 años. La Biblia habla que en Nínive, mujeres embarazadas, niños, los casados, hasta los animales, no sé cómo lo hicieron, al menos intentaron, creo, ayunar los animales, pero ayunaron. Tú y yo podemos ayunar. Pero quiero también ser neutral. Porque examina tu salud, ve si hay algunos riesgos en los cuales te puedan limitar a ayunar. Pero si tú tienes fe, puedes ayunar. Recuerda, no estamos en la ley para estar obligados a ayunar. Jamás es un sacrificio ni una obligación. Es una invitación que Dios nos hace a tener una cita con nuestro amado esposo. Y quiero invitarte a que te pongas en pie, porque naturalmente va a haber tal vez algún tipo de irritabilidad. Tal vez porque recuerda que estamos retirando azúcares, estamos retirando cafeínas u otras cosas que producen, que pueden provocar ello. Naturalmente vas a tener hambre. Naturalmente vas a querer incluso descansar. Pero sabes, el ayuno trae resultados milagrosos. Y toma el tiempo. Si puedes, ven aquí a la casa de Dios para evitar distracciones. Alguien tal vez pueda decir: yo no ayuno porque estoy buscando el sábado y el domingo en que tengo los días libres. Vivimos tiempos donde, valga la redundancia, el tiempo es tan apremiante. Y si esperamos nosotros ayunar los días en que disponemos de más tiempo, nosotros nos vamos a dar cuenta de que nos estamos perdiendo a veces la bendición. Porque yo no veo a Daniel 21 días apartándose de las funciones que le correspondían en el reino. Hello. Cada hombre y mujer que ayunaban estaban allí cumpliendo sus roles y sus funciones. Sí, lo recomendable es dar el mayor tiempo a Dios de nuestro día de ayuno. Pero si tu tiempo te absorbe tanto, no esperes al domingo, no esperes al cierre del domingo de ayuno, no esperes al sábado. Si puedes ayunar los 7 días, puedes hacerlo, hazlo. No es necesario que ayunes tal vez todo un día completo. Puedes hacer un ayuno parcial si tal vez por tu motivo de salud. Pero que durante estos 7 días, iglesia, esforcémonos en lo posible por poder ayunar los 7 días. Pero si tal vez no puedes, pero ayuna tal vez 6 o 5 o 4. Pero que en esta semana podamos nosotros decir: voy a consagrarme a Dios. Quiero volver a mi primer amor. Quiero buscar apasionadamente a Dios. No quiero poner cosas viejas en las cosas nuevas que el Señor me va a dar en este año 2022. Porque Dios no tiene cosas viejas para este año para ti. Dios tiene cosas nuevas.
Y para esas cosas nuevas, Él espera una nueva pasión de tu corazón. Él espera una nueva fe. Él espera un nuevo amor. Él espera una nueva dedicación. Y si cantamos juntos en esta tarde, si puedes alejar las distracciones durante tu tiempo de ayuno, si puedes mantener tu corazón y tu mente fija en el rostro de Dios. Me ha tocado días ayunar, días estar en la calle, días estar en el carro, pero mi mente y mi corazón en el rostro de Dios. Sí, porque sí podemos ver el rostro de Dios donde sea que estemos.